¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente estar al volante de un coche que es más que solo metal y goma? Un coche que es pura historia, pura alma, pura leyenda americana. Hoy vamos a dar un paseo de regreso a los años 50, una década en la que el estilo no era opcional, era obligatorio. Donde las aletas traseras se alzaban como cohetes, el cromo brillaba más que los sueños, y cada rugido del motor se sentía como un latido del corazón. Pero escucha, este video no es solo una lista de coches clásicos hermosos, es un homenaje, una carta de amor a las máquinas que hacían girar cabezas, conquistaban corazones y nunca dejaron de inspirar. Si estás aquí, sé que lo entiendes. Sabes que los coches son más que transporte, son historias sobre ruedas, llevan recuerdos, deseos, el olor de la gasolina mezclado con libertad. Y por eso quiero que vayas ahora mismo a los comentarios. Dime, si pudieras tener cualquier coche americano de los años 50, ¿cuál sería? ¿Qué obra maestra aparcarías con orgullo en tu garaje? Vamos a convertir esto en algo más que un video. Hagamos una celebración. Porque aquí no eres solo un espectador, eres parte de una comunidad que se niega a dejar que estas leyendas desaparezcan. Y oye, si solo escuchar sobre estos íconos ya hace que tu corazón se acelere, dale al botón de me gusta. Demuéstrale a YouTube que los coches clásicos todavía tienen su lugar en el mundo actual. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana vamos a profundizar más en las historias, las máquinas y las personas que hicieron que la historia del automóvil sea inolvidable. Así que abróchate el cinturón, porque el viaje apenas comienza. 1958 Plymouth Fury. El Plymouth Fury de 1958. Solo decir su nombre es como abrir un capítulo secreto de la historia automotriz estadounidense. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez miraste un coche y sentiste que no solo fue construido, fue esculpido, soñado, diseñado para perseguir tu imaginación por siempre? Porque eso es exactamente lo que hace el Fury. No es solo una máquina, es un mito sobre ruedas. Nacido en pleno auge de la fiebre automovilística de la era espacial, el Fury de 1958 fue la declaración audaz de Plymouth al mundo. No estamos aquí para seguir tendencias, estamos aquí para crearlas. Con sus aletas traseras curvadas que podían cortar el aire como un avión de combate y su deslumbrante pintura buckskin beige, este no era solo un coche que conducías, era un coche en el que llegabas. Cada centímetro de él pedía atención, y vaya que la conseguía. Debajo de ese largo y elegante capó vivía un motor Golden Commando Coupe 8, un nombre tan genial que parece salido directamente de un himno de rock and roll. Con 305 caballos de fuerza de su cilindrada de 350 pulgadas cúbicas, el Fury no solo era para lucirse en el restaurante, estaba hecho para dominar las calles. Imagina recorrer la Ruta 66, ese rugido del UPSI 8 en tu pecho, el viento cortando esas aletas traseras radicales, y todos en la acera deteniéndose, mirando, preguntándose quién está al volante. Pero aquí tienes algo increíble que quizás no sabías. En 1958, el Fury solo venía en un color. Ese buckskin beige no era solo una elección estética, era una declaración. Plymouth estaba creando un ícono, instantáneamente reconocible, descaradamente único. Y aunque solo se produjeron alrededor de 5.303 unidades ese año, cada una se convirtió en una pieza de arte rodante, destinada a ser leyenda. Por supuesto, no podemos hablar del Fury del 58 sin mencionar su fama más infame. ¿La has visto? Christine, la estrella encantada, asesina, seductora de la novela de Stephen King y de la adaptación cinematográfica de John Carpenter. El Fury no solo fue elegido para una historia de terror, se convirtió en la historia. Desde entonces ha llevado este aura de misterio, peligro y atractivo irresistible. Incluso hoy los coleccionistas susurran sobre los coches de Christine como si fueran tesoros malditos. Y aquí viene el dato clave. En 1958, podías comprar un Fury por unos $3,000. Hoy, un ejemplar impecable puede alcanzar más de $100,000 o más en una subasta, especialmente si está relacionado con la película. Piénsalo. Un coche que alguna vez fue pensado para el soñador americano promedio, ahora es una pieza codiciada de oro cultural. 1955. Chrysler 300C. Déjame pintarte una escena. Es 1955.
Elvis Presley está en ascenso. El rock and roll electrifica las rocolas en todo Estados Unidos. Y el auge de la posguerra está convirtiendo las carreteras en parques de libertad. En ese mundo irrumpe el Chrysler 300. Un coche tan potente, tan imponente, que no era solo un modelo. Era una declaración. Debajo de ese capó esculpido latía el corazón de una bestia. Un motor que entregaba unos asombrosos 300 caballos de fuerza. Déjalo asimilar. 300 caballos en 1955. Esto no era simplemente Chrysler presumiendo. Era Chrysler diciendo, vemos el futuro, y es rápido. En ese momento, ningún coche de producción estadounidense había alcanzado ese nivel de potencia bruta. ¿Y los números? De esos que hacen que el corazón de cualquier amante de los coches se acelere. Velocidad máxima alrededor de 210 km por hora, de 0 a 100 en unos 8,4 segundos. Una velocidad alucinante para la época. Este no era un coche que simplemente poseías, era un coche que comandabas. Los conductores no solo iban del punto A al punto B, conquistaban cada centímetro del asfalto bajo ellos. Pero aquí es donde el 300C realmente se gana su leyenda. No solo era rápido en línea recta. Chrysler lo diseñó para ganar en las pistas de NASCAR, y vaya si lo logró. El 300C se convirtió en el coche a batir, dominando los óvalos inclinados de NASCAR, con una combinación de velocidad, resistencia y brillantez en ingeniería. No era solo un coche de exhibición, era un coleccionista de trofeos. Y aún con toda esa potencia bruta, el 300C no era rudo ni tosco. Subías y te encontrabas con un interior bañado en lujo de los años 50. Asientos de cuero, paneles de instrumentos completos, elegantes detalles cromados. Era un coche en el que podías encender un puro, subir la radio y sentirte como si estuvieras flotando por el mundo en un jet privado, pero con una banda sonora UV8 que hacía vibrar los cristales. ¿Y si tenías la suerte de poseer uno? Entonces eras parte de un club de élite. Chrysler produjo solo 1,725 unidades del 300C en 1955. Nada más. Escasez desde el primer día. Hoy, esos pocos sobrevivientes son piezas de oro rodantes, alcanzando precios de entre $100,000 y $200,000 o más, dependiendo de su estado y originalidad. Pero más allá de la velocidad, más allá de la exclusividad, lo que hace al Chrysler 300C de 1955 tan inolvidable es su alma. Es la encarnación de la ambición americana de los años 50. Audaz, sin disculpas, sin miedo a empujar los límites. No era solo una máquina, era un vistazo a lo que los coches podían llegar a ser, mucho antes de que Muscle Car fuera siquiera una expresión. 1957, Chevrolet Bel Air. Muy bien, amigos. Si estamos hablando de íconos, leyendas, bellezas atemporales, no hay manera de que nos saltemos este. El Bel Air no es solo un coche clásico, es un monumento cultural, un símbolo de la época dorada del automovilismo estadounidense. El tipo de coche que incluso las personas que no son fanáticos de los coches reconocen con una sonrisa y un suspiro. Imagínalo. La América de finales de los años 50. Restaurantes iluminados con neón. La rocola tocando a Buddy Holly. Y rodando por el boulevard aparece el Bel Air, reluciente en su pintura bicolor. El cromo tan pulido que podías peinarte viéndote en él. Las aletas traseras cortando el aire como una nave espacial del futuro. Este no era solo un coche. Era una declaración de optimismo. El Bel Air nació en una época en la que América no solo construía coches, construía sueños, autopistas, casas suburbanas y visiones de posibilidades infinitas. ¿Y los diseñadores de Chevy? Oh, no se contuvieron. Esa parrilla cromada, esas icónicas insignias doradas en forma de A, las dos lanzas gemelas en los guardabarros traseros, no era sutil. No estaba diseñado para serlo. Era un coche hecho para ser visto. Pero debajo de todo ese brillo, pura alegría de ingeniería. El Bel Air de 1957 se podía pedir con varias opciones de motor, pero la verdadera joya, el motor Small Block V8 de 283 pulgadas cúbicas con inyección de combustible. Así es, inyección de combustible en 1957. Esa pequeña insignia en el guardabarros, Fueli, significaba que estabas conduciendo algo adelantado a su tiempo. Ese motor entregaba 283 caballos de fuerza, un caballo de fuerza por pulgada cúbica, un hito que Chevy anunció con orgullo.
Velocidad máxima, alrededor de 193 kilómetros por hora. De 0 a 100, unos 8 segundos con el V8 inyectado. Este no era solo un coche para pasear, podía medirse con los mejores. De hecho, con la configuración adecuada, un Bel Air podía sorprender a más de un coche de alto rendimiento en un semáforo. Pero el Bel Air no era solo velocidad, era estilo y sustancia unidos. Por dentro encontrabas patrones atrevidos, vinilo bicolor, molduras de aluminio anodizado. Era como sentarse en la cabina de un Cadillac sin pagar el precio de un Cadillac. Cada centímetro transmitía diversión, juventud y vitalidad. ¿Y sabes qué es una locura? Chevy vendió más de 700,000 Bel Air solo en 1957. Y aún así, a pesar de esos números, un Bel Air del 57 bien conservado hoy en día puede alcanzar fácilmente entre 60,000 y 150,000 dólares, dependiendo de su configuración y estado. ¿Y si tienes un convertible original de fábrica con inyección de combustible? Oh, abróchate el cinturón. Eso es un tesoro de entre 250,000 y 300,000 dólares. Pero lo que realmente hace mágico al Bel Air del 57 no son solo sus especificaciones. Es lo que representa. Es la sensación de libertad, de noches de verano con la capota abajo, de rocolas y refrescos de raíz, y esa creencia de que el camino por delante era interminable. Es un coche que te hace sonreír antes incluso de girar la llave. Así que la próxima vez que veas uno, reluciendo en Tropical Turquoise o Matador Red, esas aletas captando el sol, sabes que no estás mirando solo un coche. Estás mirando una pieza rodante de alegría americana. Y déjame preguntarte, si pudieras sentarte tras ese volante, sentir ese gran volante en tus manos, escuchar ese V8 cobrando vida, ¿cuál sería el primer lugar al que irías? 1959, Chevrolet Impala Sport Coupe. Este no es solo un coche, es una declaración sobre ruedas, una carta de amor al exceso, una obra maestra de curvas y cromo. El Impala no fue diseñado para pasar desapercibido. Fue diseñado para atraer miradas, para detener el tráfico, para hacer que la gente susurre. ¿Qué? ¿Es eso? Míralo. Esas salvajes y ondulantes aletas traseras extendiéndose como alas listas para despegar. Las enormes luces traseras en forma de ojo de gato al final de esas aletas, mirando al mundo como joyas. Esa postura increíblemente baja y ancha, que lo hacía parecer más una nave espacial que un coche. En 1959, Chevrolet no solo hizo un coche, esculpió un sueño. Pero aquí está el detalle. Esas audaces aletas traseras no eran solo para lucirse, formaban parte de una auténtica guerra de diseño que se libraba en Detroit en ese momento. Los diseñadores de Chevy estaban en una batalla con Cadillac, Chrysler, Ford, cada marca intentando superarse con diseños más grandes, más llamativos, más dramáticos. Y en el 59, Chevy lo llevó al extremo. Debajo de todo ese estilo también había sustancia. El Impala Sport Coupe venía de serie con un motor de 6 cilindros en línea de 235 pulgadas cúbicas, pero la mayoría de los compradores optaban por el V8 Turbo Fire 283, o, si te sentías realmente atrevido, el gran bloque V8 de 348 pulgadas cúbicas. Y si lo pedías con 3 carburadores de doble cuerpo, la legendaria configuración Tri-Power, sacabas 335 caballos de fuerza. Nada mal para un coche que parecía sacado de un set de película. Velocidad máxima, alrededor de 200 km por hora. De 0 a 100, aproximadamente entre 8 y 9 segundos con el motor grande. Pero siendo sinceros, el Impala no se trataba de ser el más rápido, se trataba de ser el más cool. De recorrer la calle principal con la radio a todo volumen, las ventanas bajadas y el mundo mirando. Subías y te encontrabas con uno de los interiores más elegantes de la época. Un salpicadero que parecía prestado de la cabina de un avión. Tapicería brillante bicolor, cromo por todas partes. Ese clásico volante de 2 radios. Y no olvides el neumático de repuesto opcional Continental Kit en la parte trasera. No era práctico, pero vaya que hacía una declaración. En su año de debut, Chevy vendió más de 473,000 Impalas, convirtiéndolo en el coche más vendido de América. Pero a pesar de esos números, un Impala Sport Coupe del 59 bien conservado hoy en día es una joya rara. ¿Precios? Espera pagar entre 70,000 y 150,000 dólares, con coches completamente restaurados y con números coincidentes alcanzando aún más en subasta. Especialmente si llevan ese 348 Tri-Power bajo el capó. Y aquí tienes un dato curioso. El estilo radical del Impala del 59 no fue universalmente amado en su época.
Los críticos lo llamaron demasiado extremo, demasiado salvaje. Pero ¿sabes qué? Precisamente por eso lo amamos hoy. Fue audaz, sin miedo, una pieza rodante de arte pop. 1955 Ford Thunderbird. Ahora esto. Esto no era solo un coche, era una respuesta, un desafío, una revolución envuelta en acero y cromo. Mira, cuando Chevrolet presentó el Corvette en 1953, encendió una chispa en los ingenieros de Ford. No querían solo competir, querían redefinir lo que un biplaza americano podía ser. Y lo que entregaron no fue un coche deportivo al estilo europeo, fue algo exclusivamente americano. Ford lo llamó un coche de lujo personal. ¿Y el nombre? Oh, solo el nombre. Thunderbird. Evocaba poder, misticismo, velocidad, elegancia. No era solo un coche que conducías, era un coche que llevabas puesto, como un traje a medida o un vestido de diseñador. Hablemos de su aspecto porque este coche era hermoso. Una carrocería elegante y baja. Sutiles aletas traseras que insinuaban la era de los jets sin gritar. Una ancha parrilla cromada, con dientes que sonreía al camino por delante. Y esas icónicas ventanas tipo ojo de buey en el techo rígido desmontable. Aunque, dato curioso, esas no aparecieron hasta el modelo del 56. En el 55, tenía una línea de techo lisa e ininterrumpida. Debajo del capó, Ford no se anduvo con rodeos. Colocaron un motor E-Block VIO de 292 pulgadas cúbicas, que entregaba 193 caballos de fuerza. Respetable para la época, pero combinado con el peso ligero del coche, hacía que el T-Bird se sintiera ágil, rápido y sorprendentemente suave. Velocidad máxima, alrededor de 185 km por hora. ¿De 0 a 100? Aproximadamente 11 segundos. No es impresionante según los estándares actuales, pero en 1955 sentías que estabas volando. Y no se trataba solo de velocidad. Subías y te envolvías en una cabina diseñada para puro placer. Asientos individuales acolchados. Un tablero salpicado de cromo y diales inspirados en la aviación. Un volante telescópico que se ajustaba a tu posición de conducción perfecta. Y no olvidemos la radio AM de serie, porque todo paseo necesitaba una banda sonora. Ford había planeado vender 10,000 Thunderbirds en ese primer año. ¿Pero la demanda? Oh, la demanda superó todas las expectativas. Vendieron 16,155 unidades solo en 1955. El mensaje era claro, los estadounidenses no solo querían un coche deportivo. Querían estilo, sofisticación, romance sobre 4 ruedas. Hoy, un Thunderbird del 55 impecable espera pagar entre $40,000 y $80,000, dependiendo de su estado, color y originalidad. Pero tener uno no se trata solo de números, se trata de historia. Se trata de sentarte tras ese volante y sentir que has sido transportado a una época en la que los coches tenían alma, carisma y un sentido de ocasión. Y aquí tienes una joya poco conocida. Mientras que el Corvette tuvo dificultades en sus primeros años, el Thunderbird despegó desde el principio, superando al Vette en ventas por más de 23-1. No fue hasta mucho después que el ícono de fibra de vidrio de Chevy logró alcanzarlo. 1959, Cadillac Eldorado Biarritz. Solo decir el nombre ya suena como una invitación a algo grandioso, ¿verdad? Este no era solo un coche. Era una declaración, un monumento rodante al exceso, al lujo y a la pura e innegable confianza americana. Imagínalo, 1959. La América de la posguerra en su punto más alto. El optimismo estaba por las nubes. La carrera espacial había comenzado. Los aviones a reacción dominaban los cielos. ¿Y en las calles? Cadillac dominaba las carreteras. Y nada anunciaba tu llegada con más fuerza que llegar en un Eldorado Biarritz. Empecemos por lo que todos recuerdan. Esas aletas. Oh, esas aletas. Imponentes, exageradas, casi surrealistas. Como propulsores listos para lanzarte al espacio. No eran sutiles. No eran contenidas. Eran Cadillac gritando al mundo. Mírame. Combinadas con las luces traseras dobles en forma de bala, la parte trasera del Biarritz del 59 es, sin duda, una de las siluetas más icónicas en la historia del automóvil. Y luego está el frente, una reluciente parrilla cromada lo suficientemente ancha como para tragarse una manzana entera, 4 faros mirando al frente con una confianza que solo Cadillac podía lograr, y suficientes curvas y pliegues como para poner celoso incluso al diseñador italiano más audaz. Este coche no fue simplemente diseñado, fue esculpido, como una pieza de arquitectura rodante. Pero la belleza no era solo superficial.
Debajo de ese capó interminablemente largo descansaba un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, produciendo 345 caballos de fuerza. Acoplado a una suave transmisión automática iDramatic, ofrecía potencia sin esfuerzo. ¿Velocidad máxima? Alrededor de 210 kilómetros por hora. Nada mal para algo que pesaba casi 2.300 kilos. Y aún así, al volante, se sentía como si estuvieras flotando. Una sensación de deslizamiento gracias a la avanzada suspensión de Cadillac. Subías y te recibía un habitáculo que parecía más un salón de lujo que el interior de un coche. Cuero por todas partes, todo eléctrico, ventanas eléctricas, asientos eléctricos, capota eléctrica. Incluso tenía una radio que buscaba automáticamente tu emisora favorita. ¿Aire acondicionado? Opcional, pero la mayoría de los compradores querían solo lo mejor. Aquí tienes un dato curioso. Solo se produjeron 1.320 Eldorado Biarritz descapotables en 1959. Eso lo convierte en uno de los Cadillac más raros y codiciados jamás fabricados. Hoy, un ejemplar impecable puede alcanzar fácilmente entre $200,000 y $300,000 en una subasta. ¿Y si es un coche con números coincidentes y piezas originales? Aún más. Pero los números no cuentan toda la historia. Este coche no era sobre practicidad, no era sobre discreción, era sobre hacer una entrada triunfal, atraer miradas, vivir a lo grande. Era Marilyn Monroe en forma automotriz, glamoroso, magnético, inolvidable. Y piénsalo, en el 59, si conducías un Biarritz, no solo eras rico, eras legendario. Eras el tipo de persona que quería el coche más grande, audaz y extravagante que el dinero pudiera comprar. Así que aquí va un reto para ti. ¿Crees que el Eldorado Biarritz del 59 realmente merece la corona como el coche más extravagante de los años 50? ¿O te atreverías a reemplazarlo con otro ícono de esa era dorada? Si pudieras cambiarlo por otro clásico, ¿qué coche pondrías tú en su lugar? Déjanos tu elección en los comentarios y cuéntanos por qué merece estar en esta lista de leyendas. Tengo curiosidad por ver si alguien se atreve a destronar al rey del cromo de Cadillac. 1951 Hudson Hornet. Aquí tienes un coche que no solo hizo historia, reescribió las reglas del juego. Mientras la mayoría de la gente piensa en los años 50 como una era de cromo llamativo y aletas traseras, el Hornet estaba ahí, dominando las pistas de carreras, construyendo silenciosamente un legado que superaría a muchos de sus rivales más brillantes. A primera vista, el Hornet podría parecer un poco discreto al lado de los extravagantes Cadillacs o los atrevidos Chevys de su época. Pero debajo de ese diseño de carrocería step down, había algo verdaderamente revolucionario. Verás, los ingenieros de Hudson literalmente bajaron el piso entre los largueros del chasis, dándole al coche un centro de gravedad más bajo sin sacrificar espacio interior. Esto no era solo un detalle de diseño interesante, hacía del Hornet una auténtica bestia en la pista. Debajo del capó, un rugiente motor de 6 cilindros en línea de 308 pulgadas cúbicas, apodado Twin H Power, cuando estaba equipado con 2 carburadores. Entregaba 170 caballos de fuerza, pero lo más importante, ofrecía un par motor enorme, perfecto para superar a competidores con motores V8 en curvas cerradas. Gracias a su combinación de manejo superior y durabilidad robusta, el Hornet dominó NASCAR de 1951 a 1954, ganando casi el 80% de las carreras en las que participó durante esos años. Eso no es solo impresionante, es legendario. Y si eres fan de Cars de Pixar, probablemente ya le tengas cariño al Hudson Hornet. Sí, Doc Hudson, el sabio corredor retirado con la voz de Paul Newman, se inspiró en este mismo coche. Toda una nueva generación se enamoró del Hornet gracias a esa película. Una prueba de que las verdaderas leyendas nunca desaparecen. Lo fascinante es que, a pesar de su pedigrí en las carreras, el Hornet seguía siendo accesible y asequible. No era un coche solo para la élite. Era un coche para el conductor común que quería sentirse como un campeón, recorriendo las calles con una confianza tranquila, sabiendo que estaba al volante de una máquina que se había ganado su respeto a la manera difícil, sobre el asfalto. Hoy, un Hudson Hornet bien restaurado puede alcanzar entre $50,000 y $100,000, dependiendo de su estado y originalidad. Pero para los coleccionistas, no se trata solo del precio. Se trata de poseer una pieza de historia del automovilismo, un recordatorio de una época en la que David realmente podía vencer a Goliat con la mezcla adecuada de ingeniería y corazón. 1957. DeSoto Adventurer. Si alguna vez hubo un coche que gritara «Estoy aquí para robarme el espectáculo», ese fue el DeSoto Adventurer. Quiero decir, solo míralo.
con esas dramáticas aletas traseras cortando el aire como un jet, ese audaz acabado dorado brillando al sol, y una presencia inconfundible que hacía girar todas las cabezas en cada semáforo. No era solo un coche. Era una declaración rodante de confianza y estilo. En una era donde el exceso automovilístico era la norma, el Adventurer llevó las cosas un paso más allá. Este no era un DeSoto cualquiera. Era el modelo insignia de rendimiento de la marca, y querían que todos lo supieran. Solo se produjeron 1.950 unidades en 1957, lo que lo hacía raro incluso en su propio tiempo. Un coche que no veías en cualquier parte. ¿Debajo del capó? Oh, cumplía con la promesa de esa apariencia. Equipado con un motor EMI 8 de 345 pulgadas cúbicas, rugía con 345 caballos de fuerza. Una simetría poética en los números que no pasó desapercibida para el marketing de la época. Ese motor no solo era potencia, era una declaración. El Adventurer podía acelerar de 0 a 100 km por hora en unos 8 segundos. Impresionante para una máquina tan grande y audaz a finales de los años 50. Y cuando pisabas ese pedal, los carburadores de 4 gargantas aseguraban que el sonido fuera tan emocionante como la velocidad. Lo que realmente distinguía al Adventurer no eran solo los números o incluso el motor. Era la actitud. Cada coche venía en un esquema de pintura bicolor con detalles dorados, incluyendo exclusivas tapas de ruedas y molduras anodizadas en oro, exclusivas del Adventurer. Por dentro destilaba lujo. Ventanas eléctricas, una transmisión automática controlada por botones, y una tapicería lujosa que te hacía sentir que pilotabas un jet privado, no solo un coche. Aquí tienes un dato curioso. Aunque DeSoto era vista a menudo como la marca del medio de Chrysler, el Adventurer fue un intento de empujar a DeSoto al territorio del lujo y el rendimiento, compitiendo con modelos de gama alta de Buick y Oldsmobile. Lamentablemente, este audaz experimento llegó solo unos años antes de que la marca DeSoto fuera descontinuada en 1961, haciendo del Adventurer no solo un coche, sino un canto de cisne de innovación y ambición. Hoy encontrar un Adventurer de 1957 en estado impecable es como descubrir un tesoro raro. Los precios varían bastante, pero espera pagar entre $80,000 y $150,000 por un ejemplar bien restaurado, dependiendo de su originalidad y estado. Y déjame decirte, cuando uno de estos aparece en una exhibición de coches clásicos, sigue provocando la misma reacción de asombro que en 1957. 1953. Chevrolet Corvette. Solo decir su nombre ya se siente como invocar el nacimiento de una leyenda americana. ¿No es así? Quiero que cierres los ojos por un segundo e imagines esto. Es una cálida tarde de verano, en 1953. El mundo empieza a saborear por primera vez el rock and roll, y tú vas conduciendo por la costa en un coche que parece sacado de la portada de todas las revistas. Ese coche es el Corvette. Pero aquí está el detalle. En 1953, el Corvette no era un ícono asegurado, era una apuesta. Chevrolet no era conocida por coches deportivos, era conocida por sedanes familiares, camiones, vehículos prácticos. Y aún así, inspirados por los elegantes deportivos europeos de la época, decidieron construir algo radicalmente distinto, algo que tocara el alma. Y vaya si lo logró. Cuando el Corvette debutó en el Motorama en enero de 1953, no fue simplemente otro coche, fue una experiencia. Su carrocería de fibra de vidrio, algo inaudito en la producción en masa de entonces. Sus curvas tipo bala y esa pintura polo white con interior rojo parecían sacados de un sueño. La gente acudía en masa para verlo. Rogaban a los concesionarios que les vendieran uno. Pero aquí viene el giro. Solo se construyeron 300 Corvettes en 1953. Sí, apenas 300. Cada uno ensamblado a mano en Flint, Michigan, convirtiéndolo en uno de los Corvettes más raros jamás fabricados. ¿Debajo del capó? Bueno, seamos honestos. No era precisamente una bestia por los estándares actuales. El motor de 6 cilindros en línea Blue Flame entregaba 150 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática Power Glide de 2 velocidades. De 0 a 100 km por hora en unos 11 segundos, respetable para la época, pero no ganaba carreras. Aún así, no se trataba de velocidad pura. Se trataba de la sensación, de la estética, de la promesa de que América también podía fabricar un coche deportivo. Y aquí viene algo fascinante. El Corvette casi no sobrevivió a sus primeros años. Las ventas fueron lentas. Los críticos eran escépticos. Pero de muchas maneras, eso solo le añade más magia al modelo del 53. No nació con éxito. Luchó por su lugar en la historia. Y gracias a ingenieros y diseñadores apasionados que se negaron a dejarlo morir,
El Corvette creció hasta convertirse en el ícono de rendimiento que conocemos hoy. ¿Encontrar un Corvette original de 1953 hoy? ¿O eso es el santo grial para los coleccionistas? Estos coches se venden habitualmente entre $250,000 y $500,000, dependiendo de su originalidad y estado. Y déjame decirte, estar junto a uno se siente como estar en presencia de la realeza, un recordatorio de dónde empezó todo. Así que aquí va mi desafío para ti. Si pudieras poseer el primer año de cualquier coche legendario, ¿cuál sería? ¿Elegirías este Corvette del 53 con su ADN puro y sin tocar? ¿O hay otro año de nacimiento automotriz que te llama? Déjalo en los comentarios, porque me encanta saber qué iconos querrías estacionar en tu garaje soñado. 1956. Dodge Custom Royal Lancer. Déjame llevarte de vuelta a 1956, un año en el que las autopistas de Estados Unidos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las familias se amontonaban en sus flamantes coches nuevos para viajes interminables, y los fabricantes de automóviles libraban una batalla épica por estilo, potencia y prestigio. ¿Y en el centro de ese enfrentamiento? Imponente, llamativo y descaradamente seguro de sí mismo. El Dodge Custom Royal Lancer. Seamos sinceros, si los años 50 tuvieran un estilo característico, serían las aletas traseras y el cromo. Y vaya si el Custom Royal Lancer cumplía con eso. Con sus molduras laterales envolventes, trabajos de pintura bicolor que lo hacían parecer en movimiento incluso estando estacionado, y esas aletas traseras extravagantes cortando el aire como un jet, este coche no fue diseñado para pasar desapercibido. Fue construido para girar cabezas y mantenerlas giradas, pero aquí va el giro que pocos conocen. Dodge no siempre fue la marca cool del vecindario. A principios de los años 50, era vista como una opción sólida pero segura, respetable pero algo, digamos, aburrida. Y entonces llegó el Custom Royal Lancer, la declaración de Dodge de que podía competir con los grandes en estilo y presencia. Bajo ese capó esculpido se encontraba un motor Super Red Ram de 315 pulgadas cúbicas, que entregaba 230 caballos de fuerza. Puede que eso no suene tan potente hoy, pero en 1956 era músculo puro. Combinado con una transmisión automática Powerflight, ofrecía un manejo suave pero enérgico, perfecto para recorrer la calle principal o conquistar la carretera abierta. Pero más allá de las especificaciones, lo que realmente hacía especial al Custom Royal Lancer era su personalidad. No era solo un coche, era una declaración. Le decía al mundo que no tenías miedo de los colores atrevidos, de las líneas dramáticas o de un poco de ostentación. Estabas aquí para vivir a lo grande, conducir rápido y verte bien haciéndolo. Aquí tienes un dato curioso. El Custom Royal Lancer solía ser usado como coche guía en desfiles y eventos locales. No porque fuera el más rápido, sino porque era el más llamativo. La gente quería verlo. Los niños querían subirse en él. Encarnaba ese optimismo de la posguerra, esa actitud de todo es posible que definió la década. Hoy, encontrar un Dodge Custom Royal Lancer de 1956 bien conservado es como tropezarse con una obra de arte rodante. Los precios pueden variar entre $40,000 y $90,000 dependiendo del estado, pero sinceramente, ver uno en persona no tiene precio. Esas aletas, ese cromo, esa actitud, es una sobrecarga sensorial en el mejor sentido posible. Y ahí lo tienes, amigo mío. Los coches americanos más bellos, inolvidables y asombrosos de los años 50. Cada una de estas máquinas no era solo un medio de transporte. Eran esculturas móviles, declaraciones de estilo y sueños envueltos en cromo y acero. Pero ahora te toca a ti. Ya te mostré mi lista, pero quiero conocer la tuya. ¿Cuál de estos coches te robó el corazón hoy? ¿Cuál estacionarías con orgullo en tu garaje? ¿O llevarías a dar un paseo por la Ruta 66 con la capota abajo y la radio sonando a puro rock and roll clásico? ¿O tal vez, olvidé tu favorito? ¿Hay una belleza de los 50 que crees que merecía un lugar en esta lista? Escríbela en los comentarios. Convirtamos esta sección en un punto de encuentro de amantes de los coches clásicos. Un lugar donde historias, recuerdos y sueños sobre ruedas cobren vida. Y si disfrutaste este viaje por el lado elegante de los años 50, espera a ver lo salvaje, lo extraño, lo maravillosamente feo. Sí, exacto. También hicimos un video clasificando los coches americanos más feos de los años 50. Y créeme, algunos de esos diseños te dejarán rascándote la cabeza de incredulidad. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y acompáñanos en esa aventura alocada. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna otra aventura por la historia del automóvil. Estamos construyendo una comunidad de entusiastas aquí, y siempre hay espacio para uno más en el asiento del pasajero.
Gracias por vernos y nos vemos en el próximo viaje por carretera.